Bueno, oye, pues veo los datos, las previsiones de la OCDE. No nos estaba yendo bien y ahora pues la posibilidad de los aranceles naturalmente enturbia, ensombrece más el panorama. Totalmente. Hay tres palabras que dominan en este informe de 28 páginas. Aranceles, incertidumbre y recesión. Para el caso de México, y hay que subrayarlo, los dos escenarios son literalmente una buena podada de expectativas. Con aranceles pasamos de crecer 1.2 a decrecer 1.3. O sea, hay 2.5 puntos porcentuales nos cuesta los aranceles, 2 puntos porcentuales del PIB. Pero aún sin aranceles nos quedaríamos con un crecimiento de 0%, 0.1, y ahí es donde aparece el otro factor, que es la incertidumbre. Incertidumbre, por supuesto, que tiene que ver con el proteccionismo de Trump. No le dedica mucho tiempo la OCDE a lo que es la vida interna de México, salvo en una cosa, que es qué capacidad fiscal tendría el gobierno, y de alguna manera el pronóstico se vuelve más difícil por el escaso margen de maniobra que tiene el gobierno. Lo hemos comentado en este espacio, el que nos hayamos gastado lo que nos gastamos en Dos Bocas, en el Tren Maya, en algunos caprichos el sexenio pasado, dejó al gobierno actual prácticamente sin margen de maniobra. Literalmente todavía no empieza la escaramuza y ya nos quedamos sin municiones. Así estamos, efectivamente está ahí. Y bueno, por otro lado hay, yo no sé si lo pongan o no en el análisis más profundo, pero este tema de qué va a pasar con el judicial. Digo, estamos a poco tiempo de elegirlo y cuando uno ve la politización de la justicia, me pregunto, ¿quién en su sano juicio va a invertir en un país donde las ministras de la Suprema Corte están haciendo campaña, mi querido Luis Miguel? No es un tema que menciona la OCDE, y creo que hablamos del informe de la OCDE por la importancia de este organismo, pero no fue el primero y no será el último en revisar los pronósticos. Creo que en general el mérito del trabajo de la OCDE es ponernos en el mapamundi y decir, a ver, es un mal año para todos, pero no tanto para otros. La India va a crecer 6.4%. Indonesia, Brasil, Rusia. Rusia tiene mucho que ver con la posibilidad de que haya una tregua. Y el rebote, ¿no? De hecho, hay uno de los pocos focos brillantes o pocos verdes que ven la economía, es Europa le va a ir mejor en caso de que se alcance una paz o termine la guerra en Ucrania. Tenemos, por supuesto, lo mencionabas ahorita, las expectativas de planes de estímulo muy grandes, por ejemplo, en Alemania, que ha sido un país extremadamente cuidadoso, casi tacaño, que va a tirar la casa por la ventana para levantar la economía. A México ninguno de esos vientos a favor le va a tocar, nos toca el proteccionismo afuera y yo iré nuestros propios errores en casa. Yo tengo la impresión de que nuestro mejor escenario es estar como estábamos, que nos dejen como estábamos en octubre, es decir, creciendo entre el 1.5, porque tampoco es que vea, aparte de quitarnos los aranceles Trump, ningún proyecto nuevo de hacia dónde se mueve la economía. Hacía una reflexión sobre el tema del petróleo, a propósito de un libro que, por cierto, me recomendaste tú, de cómo España enfrentó la reconversión industrial. Y dijeron, a ver, tú tienes que, en algún momento de tu historia, que cortar las callosidades de un sistema que no te deja crecer, te cuesta tensión social y todo lo demás. Aquí en México nadie se ha atrevido a meterle mano a petróleos mexicanos y año tras año sigue hipotecando las posibilidades de crecimiento de este país. Hablabas tú de finanzas públicas. Pues una pérdida de 630,000 millones de pesos, pues es más que toda la pensión del bienestar, la UNAM y el INE juntos. A ver, lo que tenemos son un montón de hoyos negros en el presupuesto. Uno puede discutir el tema de pensiones, qué grupo lo merece o me necesita más. Yo estoy a favor de la pensión de adultos mayores. En un país sin estado de bienestar no puedes dejar que los viejos simplemente mueran de hambre. Yo también, igual que tú. Pero luego de repente uno dice, ¿de verdad estamos para pagar becas a quien no estudia y no trabaja y no demuestra que está buscando trabajo o queriendo estudiar?
por ejemplo. Y yo ahí me pongo también del lado de más, digamos, la mirada más generosa, es decir, ¿por qué tenemos que tener empresas paraestatales que pierdan tanto dinero, no? Yo empezaría cortando ahí. Totalmente. A ver, el problema con Pemex probablemente no es que pierda dinero, sino que no le da la vuelta a ningún número. O sea, uno diría, es normal en la vida de una empresa que gane, que salga a tablas o que pierda, siempre y cuando haya un plan para reducir pérdidas, siempre que haya un plan para resolver los problemas operativos. Sí, querido, pero aún en la quiniela gana local, gana visitante o empatan. Aquí no le damos nunca. Siempre ganan los malos. Abrimos una Siempre pierden los mismos. Hablamos una cuarta categoría de la quiniela y es goliza para el de casa. Ahí estamos nosotros. Creo que lo de Pemex en un contexto de tanta restricción va a tener que revisarse. Lo dice el informe de la OCDE, que insisto, son 28 páginas y no son solo para México, pero dice, en un año de muy bajo crecimiento hay un riesgo de desordenar las finanzas públicas. Aguas con querer compensar lo que Estados Unidos no nos va a dar, pero la palabra no es dar, lo que ganaríamos en el mercado de Estados Unidos diciendo, no hombre, para eso está el gasto público, una especie de caricatura de keynesianismo para decir, si gastamos nos ahorramos la recesión ahorita. Yo digo, lo único que es claro en finanzas públicas, lo que te quisiste ahorrar un año lo vas a tener que gastar en el próximo. Sí, ¿no? Y la presión sobre los contribuyentes, hacen bien en decir que están recaudando más, ya está también en el límite. Ahora veo que en la capital subieron también el impuesto sobre la nómina y las empresas dicen, oiga, pues sí está bien que paguemos, igual que los contribuyentes, pero todo tiene un límite. Oye, rapidísimo, interesante la nota, ¿no? Están todas las empresas bajo TEMEC, por tanto, la lógica de los aranceles no aplicaría más que a un número menor, que entiendo que por razones prácticas y burocráticas no cumplieron con todas las normas del TEMEC, pero en términos generales podemos pensar que para abril no vamos a tener una gran turbulencia, ¿no? En esa materia. Sí, a ver, yo creo, lo hemos comentado, abril va a ser un trago amargo, probablemente una cucharadita, pero amarga. Y en el fondo el problema, lo que nos debería preocupar más, no es tanto aranceles como tal, sino el proteccionismo de Estados Unidos. Lo único que sabemos es, si deja de hablar de aranceles, alguna otra cosa se le va a ocurrir para proteger, para desbalancear el tablero y en buena medida esto tiene que ver con, generamos un superávit de 172,000 millones de dólares el año pasado. Estados Unidos va a ver cómo lo baja. Para ellos, en su lógica, no es algo que México haya ganado con productividad, con trabajo, sino literalmente la tubería tiene un agujero y lo tienen que reparar. Así está, director, muchas gracias.